Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto, cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona, hoy no es ser mala, no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, poner mal decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. ¿Quién decide qué es una familia? ¿El Estado? ¿La religión? ¿Una telenovela de los años 90? Durante décadas nos dijeron que familia era una sola cosa. Mamá, papá, hijos, anillo en el dedo y apellido compartido. Todo lo que se saliera de ahí era disfuncional, incompleto o simplemente invisible. Pero la realidad no cabe en ese molde, por favor. En México, más del 35% de los hogares están encabezados por una mujer. Según el INEGI, al menos 1.5 millones de niñas y niños viven con sus abuelos sin la presencia directa de sus padres. Y cada vez son más las personas que crían en comunidad, fuera del matrimonio, o eligen formar familias diversas que no encajan en los formatos tradicionales. Y entonces, ¿dejan de ser familias? ¿Dejan de amar? ¿De proteger? ¿De educar? Claro que no. Lo único que pierden es el reconocimiento social y legal. A las familias homoparentales todavía se les niega la adopción en algunos estados. A las madres solteras se les romantiza o se les compadece, pero no se les garantiza la misma red de apoyo que a una familia convencional. Y a las familias elegidas, esas que no comparten sangre, pero sí vida, ni siquiera se les contempla en el lenguaje de las leyes. La diversidad familiar no es una moda, es una realidad social que ya está ocurriendo y no necesita aprobación. Lo que necesita es reconocimiento, protección jurídica y un sistema que deje de premiar una sola forma de vivir. Porque el amor no siempre tiene la misma estructura, pero sí la misma fuerza. Porque cuidar no depende del género, sino del compromiso. Y porque criar desde la libertad también es un acto de resistencia. Las familias reales ya están ahí. Y si el sistema no las nombra, no es porque no existan, es porque aún vivimos bajo un modelo que no sabe mirar más allá de su propio espejo. Y ya lo saben que empezamos con nuestra entrevista de oro. Siempre nos gusta profundizar respecto a los temas que vamos a compartir en el programa. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a Yasmín Jalil, querida amiga periodista. Hace mucho no nos veíamos. Me encanta que estés aquí, esta es tu casa. Ay, me encanta. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por todos los proyectos que estás haciendo. Gracias. Sabes que te quiero, te admiro y bueno, feliz de estar aquí. Pues yo también, y me encanta que nos traigas a presumir un libro. Sí. Y un libro que tiene que ver, por supuesto, Sí. con el tema que vamos a abordar el día de hoy, las familias. Las familias. Las diferentes familias, querida Yas. Fíjate que es un libro, un proyecto que a mí me da mucha ilusión. Se llama La increíble familia de Mishita y habla precisamente de eso, de la diversidad familiar. Hoy en día vemos que los niños de pronto no se identifican o sienten que no encajan en distintos prototipos familiares y es una desinformación porque en realidad ya no existe un modelo tradicional o el modelo que conocemos como tradicional ya no es mi mayoría, ¿no? Mamá, papá e hijos solamente constituyen hoy el 38% de las familias en México y en algunos países mucho menos. Entonces, esta desinformación, no tener caricaturas de pronto en donde veamos distintos tipos de familias, hace que muchos niños pierdan esta autoestima, no se encuentren en ninguna y es una tontería porque hoy la diversidad es enorme. Me encanta que tenemos esa apertura, pero me gustaría que nos explicaras qué modelos familiares predominan hoy en la vida real. Mira, en la sí. vida real y no en la legislación. Exacto, exacto. Bueno, en la vida real y en la legislación ¿Ya también. están compenetrados Sí, ambos? y además está prohibido la discriminación en nuestras leyes. Está prohibido el bullying, que también, si quieres, después platicamos de eso, en nuestro Código Penal. Entonces, es muy importante que la gente esté informada de todo esto para que no permitamos que vayan a discriminar a ningún niño ni que se sientan discriminados. Al contrario, abrazar esta diversidad. Aquí en el cuento están, bueno,
O sea, cabe decir que no es como que entren los niños directamente al tema así de, ¿no? Sino que es una historia muy tierna. A ver, un adelantito más o menos para saber de qué va. Es una historia de dos mejores amigos que se van a ver porque el amigo, que es una tortuguita, Pepe, sus papás se van a separar. Entonces, mientras los papás organizan todo el tema de las mudanzas, Pepe se va a ir a pasar el día con Mishita, se les escapa Tula, la tarántula, que es la mascota, y mientras van a buscarla, van encontrando todos los tipos de familias que existen en la actualidad, en México y en el mundo. ¿Y cuáles son? A ver, vamos a Ahí te va. enumerarlos. La familia extensa, Ajá. ¿no? Que es justo como la de Mishita, que es mamá, hija, ella, y la abuela. Ajá. ¿Cuántas familias de estas no encontramos en México, no? Muchísimas. Sí, que las abuelas se hacen cargo y Sí. tienen el rol de la maternidad también, ¿no? Como de la mamá prioritaria. Exactamente. La familia de papás separados o divorciados, que es como Pepe, que también va en aumento, ha aumentado los divorcios en México en un 300%, entonces es una familia que nos encontramos y a lo mejor a la que pertenecemos. La familia multinuclear, que son muchos, ¿no? Aquí está el loro, la garza, el pelícano. Se juntan muchos amigos a lo mejor a vivir juntos. Y yo digo que también los amigos, Jimé, son la familia que uno escoge. Entonces, cuando eliges entre todos vivir juntos, que normalmente lo hacen más chavos, también pertenecen a un tipo de familia que ya está... Y hoy en día se está viendo muchísimo, y te lo digo yo, por ejemplo, que soy mamá soltera, que varias mamás solteras hagan comunidad. Sí. Y haces comunidad, y eso me parece increíble, y justo en este programa en donde hablamos mucho de ser sororas, cuando te juntas con otras mujeres, crías en equipo, te aconsejas, te apoyas, ¿no? Es maravilloso. Sí. Y eso también es una familia, Claro, ¿cierto? claro. Y las mamás solteras, que son la familia monoparental, o papás solteros también, que son menos, son el 20% de las familias en México. Eso es muchísimo. Claro. 20% de las familias, o sea, 20% de las familias es papá solo o mamá sola, mientras que 38% son las familias tradicionales. No hay gran diferencia ya. Claro, y aparte ya no estamos en esa época en la que todavía a mí me llegó a tocar el hecho de que, ay, no tiene papá, no, y te sentías mal, y entonces ya no. Afortunadamente hemos entendido que el amor es amor, y mientras haya respeto en una familia, sea la familia del color que sea, vale la pena. ¿Estás de acuerdo? Además, es desinformación, y, Claro. los niños tienen derecho a la información, porque normalmente quien dice, ay, no tiene papá, o no tiene mamá, o tiene dos papás, normalmente quien dice eso es porque pertenece a una familia disfuncional. Porque quien está bien en su familia, en valores, en amor, en respeto, no tiene que ir señalando, él no tiene, no, porque tú estás completo, entonces no te fijas en lo que a la otra persona le hace En falta. la carencia, claro, no existe el juicio. ¿Y qué significa que 1 de cada 3 hogares esté encabezado hoy en día por una mujer? O sea, es fuerte que la mujer sea la ama y señora de la casa. Pues es muy interesante tu pregunta, porque cuando yo digo que el 20% de las familias son monoparentales y el 17% de estas son mujeres, o sea, dices, oye, la verdad, qué mega trabajo y qué mega chamba tenemos las mujeres. Claro. Porque también en muchas familias tradicionales, en donde está el papá, la mamá, todos, también es normalmente la mamá la que se... Sí, claro, el rol de los cuidados recae cargo. totalmente en la mujer, que es algo que también abordamos aquí en Cabronas, que eso hay que irlo cambiando. Sí, y somos trabajan. un equipo y tiene que haber corresponsabilidad entre ambas partes. ¿Y qué derechos se le niegan hoy a las familias homoparentales? ¿Crees que todavía hay ciertos derechos que legalmente estén tipificados? Pues a las familias homoparentales, monoparentales, divorciadas, todavía encontramos, por ejemplo, muchos colegios que cuando llegan te dicen, a ver, enséñame tu acta de matrimonio. ¿Por? Claro. ¿No? O te ponen en esto, que se tiene que legislar, ponen apellido paterno, apellido materno, ¿por? O las autorizaciones. A mí me ha tocado que el campamento del niño o de la niña, ¿no? Y entonces tiene que autorizar el mamá y el papá y la mamá. Sí. Y es, no hay papá. Ah, no, si no firman los dos, por medio de la SEP no puede ir el niño. Exactamente. Pero... ¿Y qué tal que te hiciste inseminación? Claro. O sea, es que ya hay muchos métodos y hay muchas elecciones, entonces... tenemos que abrirnos, más allá de lo anticuado que puede sonar esto, sí tenemos que hacer un trabajo legislativo para que esto cambie, porque no pueden... A ver, en primer lugar, todas estas escuelas están incurriendo en un delito, porque discriminar es un delito que está tipificado, ¿no? En el artículo, me parece en el artículo primero, te dice que no
puedes discriminar. Entonces, si te dicen en la escuela, tú no puedes entrar porque tienes que enseñar tu acta de matrimonio, y si no es así la familia, no puedes entrar, tienes ahí, ahora sí que un arma para poner una denuncia. Oye, y continuando con las familias, ¿se nos fue alguna? Sí, se nos A fueron ver, varias, fíjate. A ver, vamos a seguir. La familia adoptiva, que es cuando una pareja o cuando una persona decide que va a adoptar, es de las familias más chiquitas, de los porcentajes más chiquitos, solamente el 1%. Y no es porque la gente no quiera adoptar, sino porque es un proceso, un trámite muy complicado. Y además está bien que sea un trámite complicado, porque para entregar a un niño a alguien, tienes que estar seguro de que no va a ser una familia disfuncional. Fíjate que ese tema es interesante Sí. para abordarlo después. Sí. ¿Qué es ser adoptado? Sí. ¿Qué sientes cuando estás adoptado? ¿De pronto te instalas bien? ¿No? ¿Cuando te enteras? Me parece bien interesante ese tipo de familia. Y en México, desde hace mucho tiempo, en la Ciudad de México, empezaron a hacer mucho más fáciles los trámites de adopción, sobre todo para las familias homoparentales. Y la doctora Claudia Azar, que fue de las primeras en abrir estos temas, y hoy en día tiene muchos casos de éxito en donde estas familias no pertenecen a familias disfuncionales, que es otro tema también que si quieres al ratito platicamos. Sí, claro. ¿No? Bueno, entonces la que sigue. Sigue la familia unipersonal. ¿Cuántas personas no dicen, oye, a ver, yo no quiero esta presión de que me tengo que casar y de que tengo que tener hijos? Yo no. Yo estoy bien como estoy, ¿no? Sola, solo. Sola o solo. Y deciden hacer su propia familia, ahora sí que yo conmigo mismo, y a lo mejor tienen una mascota. Justo te iba a decir, también Sí. ya debe de estar nombrado eso, como yo y mi hijo, mi perrijo, ¿no? Que ahora está Como muy los perrijos. Ajá. Entonces, esta también pertenece a una familia que va en aumento. Me parece que, ahorita te digo en mi acordeón, pero me parece que es un porcentaje como el 12%. La familia La familia qué unipersonal. Unipersonal, La ok. familia homoparental, que ya la platicábamos, Sí. 2 mamás o 2 papás. Ujú. Esta constituye casi el 5% ya en México. Oye, ¿y qué tanto todavía hay discriminación o no se acepta o es mal visto eso en la sociedad en general? Porque hay ciertos sectores donde me queda clarísimo que afortunadamente son bien recibidas, pero hay otros que no, ¿cierto? Hay otros que no. Mira, yo tengo una familia, unos amigos que son 2 hombres, adoptaron a 2 chiquitos, tienen una familia espectacular, de verdad espectacular, en donde reina el amor, el respeto y los valores. Y me platicaban que un día su hija venía en el camión y se empezó a pelear con otra chiquita, y la chiquita le gritó una serie de groserías como: tú eres una tal por cual y lo que necesitas es una mamá que te críe. Uf, qué fuerte. Y me decían mis amigos, nos ha costado terapia por casi 2 años trabajar este tema. Ahí claro que te das cuenta que no es la chiquita la que tiene el rollo, sino los tutores de la chiquita. No sé si sea la mamá, el papá, no sé cuál es el tema, pero ella está en una familia disfuncional, trae un odio por dentro que está descargando en otra niña que no tiene ese problema además. No, imagínate lo que va a tardar en procesar la información y poderla acoplar a su cabeza, porque también hay Exacto. muchas teorías y también eso sería un tema para Vamos próximo anotando. reportaje. Sí, vamos haciendo la lista, Rojita. Lo que les afecta psicológicamente cuando dicen que porque tienes 2 mamás o 2 papás, tú también vas a repetir el patrón, cuando hay teorías y estudios que dicen que no es así. No existe ningún Sí. estudio serio que diga que tu orientación, tu identidad sexual o que tu autoestima se vea modificada o alterada por la composición familiar. No existe, ¿eh? No existe. Créanme que he investigado. En cambio, sí hay muchísimos problemas y sí repercute en cómo vas a ser tú como un adulto, cómo sea tu familia en cuanto a valores. Es decir, que sea una familia disfuncional o no. Por Ojo. supuesto. Sí, no hay una gran diferencia. Una ¿Y qué gran pasa con las diferencia. familias sin vínculos legales, pero con lazos afectivos bien profundos? Pues son como las familias de amigos, ¿no? Que yo digo, o son como, para que haya una adopción sí tiene que haber un vínculo legal, a la fuerza. Ujú. Pero de repente, no sé si te pasa a ti, que le dices tío y que quieres como tío a una persona que no es tu sangre, pero que ha hecho un papel mucho más importante emocionalmente que gente que sí lleva tu sangre. Y justo lo que hablábamos como de las familias comunitarias, porque esta crianza en comunidad sigue siendo invisibilizada. Yo creo que todavía no estamos muy abiertos, ¿cierto?
La verdad es que tienes toda la razón, sobre todo, como decíamos, en mujeres que de pronto tienen que salir a trabajar y que de pronto tienen que salir todo el día a trabajar y que también es un tema que se tiene que legislar, el poder hacer guarderías dentro de empresas y muchas, sobre todo extranjeras, lamentablemente, lo tienen, en donde hay lugares en donde puedes amamantar, en donde hay guarderías en donde te cuidan a tus niños cuando salen del colegio. Pero cuando no es el caso, como en la mayoría de las situaciones en México, pues tienes que dejarlo con la vecina, por ejemplo, a tus hijos. Claro. Y ahí es cuando se empieza a crear este vínculo familiar y empiezas a crear lazos de amor que yo digo que son más inquebrantables que la sangre. Oye, algo de lo que decías ahorita, internacional, en el mundo, ¿qué tipos de familias hay? ¿Tú ves alguna diferencia, una familia en Europa, en África, en la India, con las familias en México? Bueno, no, las mismas. La verdad es que en México tenemos, dentro de lo que cabe, una apertura importante. Hay lugares como en Arabia, en donde no se permite, desde luego, en donde está penado, bueno, simple y sencillamente ser homosexual está penado. Entonces, por supuesto que no permitirían legalmente... Una familia homoparental, claro. Ni legalmente ni no legalmente, o sea, no puede entrar una familia homoparental, punto, no puede. Que me parece una pena, pero bueno, es otro país, otras costumbres, otra ideología. En México, en América, en Estados Unidos, en Europa, al contrario, cada vez va increciendo esto, sobre todo cuando tú buscas en Europa. Cuando yo quería publicar este libro, las primeras editoriales que alzaron la mano fueron en España. ¿Por qué? Porque hay muchísimas mujeres, por ejemplo, por decirte algo, que dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar. O yo ya me casé, ya me divorcié y no tengo ganas otra vez, por lo menos no ahorita, de tener una relación, pero sí quiero ser mamá. Y para explicarles a los niños que mejor que haya un libro como este, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro que sí. Una pequeña pausa y regresamos. Ahí está el teléfono en su pantalla. Por favor, platíquenos de qué temas quieren que estemos abordando aquí en tu programa, Cabronas. Unos minutitos y regresamos. Ya lo saben, tenemos a Ale Pérez, nuestra especialista psicóloga, que va a venir a platicar aquí con Yasmín. Una pausa y volvemos. Ya estamos de regreso, rapidísimo hemos vuelto y le quiero dar la bienvenida. Ale, ¿ya te conocen? Nos brincamos la presentación. Mi querida Ale Pérez, ella es psicóloga y justo estábamos platicando junto con Yasmín que queremos que se celebre el Día de la Familia solamente en las escuelas. Y esto surge porque en algunas, no en todas, ya no se celebra el Día de la Madre. Un poco por respeto a las niñas y los niños que no tienen madre en su casa y de alguna manera, pues, ¿por qué sentirse mal, no? ¿Por qué sentirse mal con esta celebración muy puesta, muy históricamente arraigada? Muy históricamente arraigada, claro. Además tenemos que considerar que en México la madre tiene un lugar muy particular. Pero creo que es súper importante ir cuidando la parte emocional, la parte psíquica de nuestros niños y no exponerlos a sentirse mal. No tendrían por qué, eso es cierto, pero a ver, nosotras lo entendemos, somos adultas. Un chiquitín que va a un festival donde van un montón de mamitas y la mía no puede ir, inmediatamente me va a llevar a algo está mal conmigo, no con la sociedad, no con el resto del mundo, es a mí me falta algo. Y entonces, si tengo una celebración del Día de la Madre, del Día del Padre, pero del Día del Abuelo, y en mi familia no existen estas figuras por lo que sea, yo estoy defectuoso. Claro, y el Día de la Familia incluye justo la diversidad de la familia, que nos faltaban tres, querida. Nos faltan tres. La familia biparental, que es lo que decíamos ahorita en el corte, es la tradicional, que de tradicional ya no tiene tanto, solamente el 38%, mamá, papá e hijos, ¿no? Y porque, digo, mucha gente le dice, es la normal. No, todas son normales, porque normal, según la Real Academia Española, su significado es que es algo habitual. Y si es habitual que haya mamás solteras, o que haya papás solteros, o que haya dos papás o dos mamás, o abuelos, ¿no? Eso es normal también, ¿no? Aunque estadísticamente hablando, lo normal sería lo que cae en la mayoría. Y hoy por hoy, las familias biparentales no somos mayoría. Justo ¿no? lo que decías, ¿no? Ya te sientes tú la rara que todavía tiene a la familia esta como tradicional. Sí, yo fui la rara cuando era muy chiquita, lo decías perfecto. Cuando yo tenía 8 años, mis papás deciden separarse y era como,
híjole, además de ser morena y tener los labios gruesos y ser lenta para escribir, ¿por qué no? Y todas las cámaras así de, wow, morena, labios gruesos. Soy la única niña del salón que sus papás están divorciados. Métete en un hoyo, Alejandra, y desde ahí creo que empezamos a gestar el hay que ser terapeuta. Oye, me encanta porque lo que no se nombra no existe. Claro. ¿Cierto? Y no sana. Y no sana, claro. Y hoy es, híjole, Alejandra Pérez, la que tiene al marido, ¿no? Que es un buen marido, que lleva 8 años casada, con sus 3 hijitos y la casa y No, el habrá quien perro. diga, ay, qué aburrida, Ale. Claro ¿no? que O sea, habrá sí. quien... Empieza a ser como, ay, pero no te da flojera, pero tener que lidiar con esto, pero ¿por qué tantos hijos? Pero, bueno, ¿y por qué no? Oye, no sé si han visto el monólogo de Héctor Suárez Gómez que dice, es que cuando yo era chiquito era el raro porque mis papás estaban divorciados. Ahora, ¿no? Mis hijos son los raros porque la familia está unida todavía, porque es mamá y papá, es una familia biparental. Así estamos exactamente en nuestro caso, ¿no? Como familia. Y habría que entender que las familias han ido mutando a lo largo de la historia de la humanidad. No siempre fue así. Platicaban ustedes mucho de la tribu, y tú sabes que a mí me encanta hablar de la cueva, Sí. ¿no? El ser humano como animal biológico no tenía estas familias de mamá, papá y los hijitos. Lo normal, lo estadísticamente normal, es que hubiera el grupo de hombres, el grupo de mujeres. Estos hombres fecundaban a estas mujeres y la realidad es que no sabían de quién eran los hijos eran de todos. Ah, qué interesante, Sí. claro, en la época de las cavernas. De las cavernas. ¿Dónde surge la familia? Con la propiedad privada. Cuando yo, hombre, sé que ella es mi mujer y mis tierras, mi ganado, lo mío solo va para los míos. Y entonces empezamos a limitar este asunto de la familia biparental. Nuestros hijos, nuestras tierras, aquí. Y nada más. ¿Y tuvo beneficios también? O sea, de alguna manera a nivel psicológico, lo pregunto desde la total ignorancia, como el hecho de sentir que este es mi clan y obviamente me puedo abrir a otras tribus o no. ¿Ya vieron? Ya se quedó pensando Ale así de ching. Es que nos tenemos que ir a otro lugar, que esta es la confluencia, el todos somos uno y el aislamiento. Y ambos modos de relación tienen ventajas. Cuando yo digo todos somos, ¿no? Todos los mexicanos, todas las mujeres, todos los niños, me hago responsable de esto porque también me toca. Y desde cierto punto, pues es ideal, ¿no? Aunque utópico, sería ideal. Cuando hago aislamiento y digo los mexicanos, las mujeres, los niños, también tengo ciertas ventajas porque me permite identificarme hacia uno u otro punto. Sería No lo muy sabría. ambigua la respuesta, Sí. comprendo. Y ahora, tú escuchaste, estabas allá afuera, la historia que contó Jazz de sus amigos. ¿Qué pasa con una niña que es discriminada, que es criticada, que es aquí etiquetada con tienes 2 mamás, ¿qué es eso? O tienes 2 papás, o lo que sea. Es sumamente cruel. Decirle a un niño que es inadecuado porque le falta algo que no está en su control genera vergüenza. Y habrá que entender que la vergüenza no es, ay, qué pena, me meto en el rebozo. La vergüenza es esto que yo soy, que no puedo cambiar, me hace menos que otro. Y puede generar un daño terrible. Cuando digo terrible, te estoy hablando de niños que llegan al suicidio. Sí. Así de terrible. ¿Y qué se podría hacer en esos casos para si hay por ahí alguna familia que está escuchando este programa? ¿Cuál sería la primera recomendación? Independientemente de que será necesario ir a terapia, por supuesto. Creo que la primera recomendación va un pasito más atrás. Tu familia biparental, homoparental, unipersonal, la familia en la que tú te puedas identificar, siéntete orgulloso, orgullosa. Porque cuando tú sabes quién eres, dónde estás, eso se transmite a los pequeños. Muchas veces te buscan por, ¿le podemos dar terapia a mi hijo o mi hija? ¿Qué? Y es como, o sea, sí. ¿Pero qué te parece si empezamos contigo? Porque no va a haber mejor voz para este hijo que la de su padre, su madre, su tutor, su abuela, esa persona con quien tiene este vínculo primario. Entonces, punto 1, siéntate orgulloso de la persona que eres y asegúrate de que puedas estar orgulloso de ello, Claro. ¿no? A través de valores, lo decías muy bien.
Punto número 2, trabaja tú como adulto para que en cascada esto llegue a tus niños. Punto 3, ahora sí, ven pequeño y vamos a ayudarte a conocer el mundo más allá de lo que te dijeron que tenía que ser, porque el deber ser y la realidad son dos mundos completamente aparte. No, y hoy en día, aunque pareciera que estamos muy civilizados, todavía yo siento que vamos en pañales en muchas cosas. ¿Les parece si hacemos una pausa muy rápida y regresamos para que terminemos de ver las familias que hay y profundicemos en este vínculo tan importante que es la familia? Le podemos poner otro nombre, ¿eh? A ver, un nombre diferente a la familia, invéntatelo. Ay, no sé. ¿Qué tribu? ¿Tribu? ¿Tú? Me encanta tribu. Ay, pues es que es un tema también de amistad, de lazos, no sé, voy a pensar. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con mucho más a tu programa Cabronas. Gracias, eternas gracias por continuar aquí con nosotras en su programa Cabronas. Y ya nos faltan dos familias. Estamos hablando de la riqueza y la maravilla de la diversidad en las familias. Está la familia nuclear sin hijos, que en el cuento es la cebra y el caballo, que son dos personas que, bueno, aquí son animalitos, ¿no? Pero son dos personas que deciden compartir vida, a lo mejor casarse, a lo mejor no, pero no quieren tener hijos, porque también la maternidad no es para todo el mundo. Entonces, esa también va en aumento, ya es casi el 13% en México. Y la familia compuesta, que también va en aumento, que ahorita que lo decía, dijo la experta, ay, eso es complicadísimo, así, porque son los tuyos, los míos y los nuestros. Y yo digo, cada cabeza es un mundo, pero cuando juntas tantos mundos, se puede convertir en algo muy divertido, pero también muy caótico y que se tiene que trabajar. Me interesa esa familia. A ver, platícanos los retos y las maravillas y las virtudes de tener familia compuesta. Fíjate, los míos, los tuyos, los nuestros y los otros además, porque si mi pareja también está teniendo una familia compuesta, esto es un mundo de personas. ¿Cuáles son las ventajas? Entre más contactos tienes, entre más vínculos tienes, aumenta tu experiencia en el mundo y te das cuenta, pues eso, que cada cabeza es un mundo y que tu mirada no tiene por qué ser la mirada del otro. Por lo tanto, tenemos tolerancia y tenemos un enriquecimiento ambiental que te va a permitir mirar el mundo desde otro lado, siempre y cuando esta familia funcione. Y eso es complicadísimo. Hay el tema de posesión, de celos, de envidias, temas legales para aventar hacia arriba, mucha inseguridad, sobre todo a las mamás en este tema de se va el fin de semana con su papá y no lo cuida como lo cuido yo, o en casa de papá también está el tío, me da tema de que algo vaya a pasar, ¿no? Ya lo hablábamos en el episodio de abuso sexual, ¿no? Un paréntesis, si estás en una familia compuesta en donde no todo funciona, de alguna manera también en tu futuro lo vas a agradecer. En esta metáfora que hemos hablado de lo que te duele te hace más grande y si lo trabajas, ahí están ciertas heridas que se están simbrando desde tus pequeños años que después pueden florecer en otra cosa, ¿o es una visión muy utópica de mi parte? Es una visión ideal, una visión que yo comparto. Yo sí creo que todo lo que vives podrías sentarte en el por qué o en el para qué. ¿Por qué? Porque sí, porque así te tocó, porque así es la vida. ¿Para qué? ¿Cómo voy a utilizar esta circunstancia a mi favor? Claro, eso implica un nivel de madurez y de análisis que no todo el mundo tiene o que tiene el privilegio de tener, porque la realidad es que la salud mental en México es un privilegio. Sí, definitivamente. Y justo estábamos hablando de los casos en donde el sentirte poco entendido, rechazado, discriminado, criticado, puede llevar a los niños al suicidio y al bullying. Es increíble. Yo siempre digo que, en primer lugar, los niños tienen el derecho a la información. Yo con este libro de pronto me he topado que me dicen, no, es que están muy chiquitos para saber todos los tipos de familias que existen. No, es que qué tal que quieren pertenecer a una con la que yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que nunca tienes una edad perfecta para cuando llegan las circunstancias, ¿no? O sea, un niño que sus papás se divorcian, pues mira, no pueden esperar los papás a que él tenga 18 años para divorciarse o no.
Entonces necesitan y tienen el derecho legal de tener la información. Justo en este sentido, ¿qué tan preparados están los libros de texto en las escuelas? Muy poco. Para muy reflejar mal. esta diversidad. Muy mal. En muchos de los libros de texto también solamente te plantean, pese a que legalmente hay una apertura, pese a que está prohibido discriminar por tu condición familiar, por lo que sea, no te los plantean como tal, y cuando los plantean fatal. ¿Me entiendes? Porque sí hay que darles la información, pero hay que darles una información adecuada a su edad, a lo que ellos pueden digerir, a que no haya sustos, a una forma de hacerlo respetuosa, ¿no? Que tenga, claro, un respaldo psicológico, que no porque tú vayas a casarte con tu pareja siendo del mismo sexo y tener un hijo, vayas tampoco a discriminar a una pareja de hombre-mujer, o que no se trata de eso, sino de entender que el respeto es lo fundamental para tener una familia exitosa y que funcione. Cuando no pasa esto, empieza el bullying. ¿Y qué pasa con el bullying? Hay 200,000 casos de niños y adolescentes que se suicidan al año en el mundo asociado directamente al bullying. Entonces la gente no sabe, ¿no? Te dicen, ay, es chiquito, no sabe. Ay, pues es que es niñita, no sabe. No. O no se pueden imaginar que el bullying relacionado con la familia les pueda hacer una herida profunda. Hay un tema en el que pareciera ser que ser niño es igual a ser pendejo. Y no es verdad. Me encanta. El niño es un individuo inteligente, capaz de resolver muchas cosas desde el vientre. Pero nos gusta pensar que como adultos somos más y mejores que ellos. Por eso es que es tan importante pugnar por los derechos del niño, por mirar al niño como un individuo y no como una extensión de los papás, ¿no? Decías, es que si mamá no quiere que, pues ese es problema de mamá, que se lo gestione mamá. Exacto. No, porque el niño tiene derecho a vivir esta vida que le estás regalando y que es solo suya. Por lo tanto, habrá que, desde su mirada, ayudarlos un poco. Y fíjate, voy a regresar a tu pregunta de si funcionaba o no. A este lugar confluente. Tú eres tú, pero también eres tu salón de clases con tus compañeros, pero los niños del otro salón también son parte de ti, de tu entorno. Y ahí tendrías que saber manejarlo. ¿Te parece si hacemos una pausa? Nos quedamos así, miren, con la palabra a la mitad de la boca. Regresamos en unos minutitos. Sirve que nos sigan acompañando. Ya regresamos y le regreso la mitad de la lengua a Ale, que antes del corset se la corté. Cuéntame. Yo como niño soy yo y mi entorno. Y entonces, si entiendo esto, empiezo a disminuir la probabilidad y la posibilidad de que haya bullying. Porque ¿por qué te voy a fastidiar a ti si alcanzo a mirarte como una extensión de mí mismo? ¿No? Si yo me doy cuenta que joderte la vida a ti también me jode a mí, tiene Jorge Bucay por ahí un cuentito, búsquenlo, sobre alguien que está lanzando un ladrillo y cada vez que lo lanza le regresa. Eso es el bullying, claro, visto desde esta parte más filosófica. Ahora, si nos vamos a lo tangible, pues es que el bullying puede llegar a lugares terribles, o sea, que te rompan tus libros, que te escupan, que te metan en un bote de basura, que te corten el cabello, que te lastimen, que te peguen. Más todas las palabras que pareciera poco, pueden causar un daño irreversible, y la realidad es que hoy por hoy no estamos tan listos para tratarlo, para prevenirlo y sobre todo para restaurar la salud después de haber vivido este tipo de abuso. Necesitamos hacer un programa que sea del bullying. Por lo pronto, sí. El bullying y las familias, querida Fíjate Jazz. que el artículo 173 del Código Penal dice que está prohibida la discriminación, el bullying. O sea, si tú llegas a menospreciar a una persona por cualquiera de estos temas, puedes entrar de 6 meses a 3 años a la cárcel en este país. Entonces, que no hay que verlo tan a la ligera y decir, son chiquitos, no saben, no. Sí son chiquitos, pero eso también en quien está bulleando refleja lo que están viviendo en su casa. 4 de cada 10 familias en México son disfuncionales. Y esas son las familias que, sin importar cómo estén constituidas, son las que están generando esta violencia, que más adelante como adultos la van a continuar y van a golpear a las mujeres, van a salir a la calle y van a traer una pistola, van a hacer guerras. Entonces, parece que es muy pretencioso el tratar de inculcarles estos temas como mi cuento a los niños. Pero sí,
sí poniendo nuestro granito de arena podemos hacer un cambio en quiénes van a ser como adultos. Totalmente. ¿Y qué consecuencias emocionales hay para las infancias que sienten que su familia no cuenta? Porque esa es otra. Independientemente de cómo esté conformada, tu familia, no, eso no es una familia. Sí. Claro, a ver, regresemos. La más importante será el asunto de la vergüenza, el yo no soy adecuado. Pero también genera culpa porque muchas veces es, seguro yo hice algo o dejé de hacer algo para que esto también esté sucediendo. Va a haber muchísima inseguridad a salir al entorno porque pues mi entorno primario es inadecuado, ya voy cojo a la sociedad. Y esto va a generar un autoconcepto disminuido, ¿no? Yo soy menos en este mundo, por lo tanto, también va a generar una profecía autocumplida. Claro, a Jimena le va tan bien porque viene de esta familia que la sostiene, y no, y yo que soy hija de padres divorciados, pues antes, ¿no? Antes sigo viva. Es muy interesante que mucho de lo que nos sucede no es el entorno, no es el universo que te odia, corazón. Es este lugar donde tú estás posicionada y miras más agresivo el entorno de lo que probablemente sea. Pero esto puede ser porque vienes de una familia que per se es disfuncional, es violenta, es agresiva, y ese es el mundo que tú conoces. Básicamente lo que sucedió es que te regalaron unos lentes, te los pusiste, y has ido con estos lentes a mirar todo. Sí, ahorita con lo que dices me vino a la mente cuando yo era chiquita y tenía yo a mi mamá soltera, una hija sola, hija única, y entonces venía la Navidad, ¿no? Y entonces veías a todas las familias así, el papá, la mamá, y vienen los tíos y los regalos y el arbolito de Navidad. Pues yo salía de la manita con mi mamá sola, ¿no? Y yo decía, ay, yo no tengo una familia. Y no, mi madre era mi familia. Y hoy en día la idea es empezar a cambiar ese chip porque te marca. Claro. Lo he trabajado, por supuesto, en mis años de terapia, pero te marca sentirte que tú no tienes una familia porque solo tienes una mamá. Y no está el tío, y la tía y la suegra, ¿no? Y entonces eso creo que es importante empezar a plantearlo. Y mira, trago saliva, te consta. Sí. Y es peor ahora con redes sociales. No. Es peor ahora en redes sociales porque ves el viaje, que todo el mundo se va, claro, que sí a Europa, pero que sí a la nieve, y ves a toda la familia y todos los primos y los hermanos y todos salen guapísimos, saliendo de una cabaña espectacular, con el Golden Retriever. Eso es utópico, eso no es verdad. Claro. Hablabas de que no hay caricaturas representativas de otro tipo de familias. Tampoco hay comerciales. No, tampoco, por supuesto. Fíjate qué interesante. Hablábamos Peppa Pig, la mamá, el papá y los dos hermanitos. ¿Cuál otra? Que yo ya estoy... Cocomelon, que se los pones cuando son chiquitos, siempre es el papá y la mamá. A ver, papá y mamá está muy bien si es una familia que funciona. Solo así está muy bien. Si no, está igual de mal que una familia unipersonal que no funciona. O sea, no existe una familia, y lo digo yo en el cuento, no existe una familia mejor que otra. Todas son la mejor familia mientras haya respeto y amor. ¿Y cómo impactaría el clasismo o el machismo en el ideal de una familia? ¿Qué tanto impacta? Ay, pues brutalmente, ¿no? Porque ¿cómo vas a ir al mundo sintiéndote capaz cuando desde la cuna te miras insuficiente, ¿no? Claro. Cuando es como, claro, pues porque a ellos les va muy bien, entonces nosotros estamos muy mal, ¿no? O imagínate los políticos, perdón que te interrumpa, una mujer que quiere llegar a ser presidenta o una mujer que quiere llegar a ser senadora, lo vemos hasta en las series, siempre llega su equipo de mercadotecnia y te dicen, lo mejor es que tengas una pareja estable, que tengas hijos, que se vea que tu familia ya la hiciste. Oye, pero yo en mi familia, como es mi familia, ya la hice. Sí, no, pero la gente lo va a ver mejor si ve que es la familia tradicional de antaño. Es que todavía tenemos este concepto de lo bueno y lo malo, de lo blanco y de lo negro. ¿Qué pasaría si estos vocablos los sacáramos y habláramos de lo que funciona y de lo que no funciona? Claro. De lo que es sano y de lo que no es sano. Y ahí se rompen muchísimos esquemas, ¿no? ¿Quién dice que papá siempre tiene que ser el proveedor? Y mira que soy yo quien ha dicho que biológicamente es el protector, el proveedor. Que es el protector, el proveedor, el potente. Sí. ¿Y si no? ¿Y si yo soy una mujer que me raya salir a trabajar y a él le gusta quedarse en la casa? Claro. O por alguna extraña razón yo tengo más posibilidades de generar un ingreso económico sostenido y suficiente y le toca quedarse en casa, pues está bien, ¿no? O tendré que estar mal.
Pero Sí, sin sí, duda sí, es algo mental, ¿eh? Perdón, es un tema mental porque estadísticamente las cosas han cambiado. Hay muchísimas mujeres que se quedan en casa, que ellas son las que proveen, son muchos hombres que se quedan. Hay muchos hombres que dicen, oye, yo no tengo pareja, pero también quiero ser Pero papá y adoptan. siguen teniendo pena. Siguen ¿Te ha teniendo pasado? pena, O sea, es a un mí me ha tema pasado con claro. amigas cercanas que quiero y les cuesta trabajo decir, él no trabaja, él se queda a los cuidados y él cocina y él plancha y yo salgo a trabajar. O sea, es algo muy oculto todavía, como que no se dice muy honradamente y no debería de ser así. Y ahorita que hablábamos de las diferentes familias, ¿qué pasa con las familias de migrantes o las familias desplazadas que reconstruyen su hogar en otro lugar? Híjole, estas familias hay que mirarlas con lupa y detenimiento, porque más allá de lo que hemos hablado ahorita a nivel social, que más o menos todo impacta más o menos igual, excepto el asunto de sentirse muchas veces muy solitarios, porque no hay esta familia extendida, suele tener un impacto psicológico muy importante en las dinámicas profundas, porque se pierden las raíces, porque hay un sentimiento de exclusión, porque también hay esta división de, bueno, soy de aquí o soy de allá. De verdad quizás diera para un programa completo en cuánto puede afectarme el estar fuera de mi núcleo familiar, no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Y eso no solo para los migrantes, porque puedes vivir en el mismo país, en la misma ciudad, en la misma colonia y no tener a tu familia. O sea, tenerla, pero no tenerla Pero conectada. como familia funciona, ¿eh? Como familia, más allá del tema de que tú traigas como familia, yo he estudiado que es un modelo que funciona porque no existe el murmullo de la demás gente, no existe pues la suegra, no existe el quedar bien con los amigos de cuando eras chiquito, no existe el que yo tengo que aparentar ser algo, simplemente eres tú, tu familia, tu núcleo, tu fuerza, contra toda la adversidad que estás viviendo. Ese es el punto, el contra. Lo puede hacer muy difícil porque muchos de mis pacientes están en el extranjero y hay un poco esta sensación de, oye, pero ¿qué está pasando con la pareja? No nos vemos nunca. Y luego es que no tengo con quién dejar a los chiquitos. Este tipo de familia que se convierte nosotros contra el mundo, sería muy importante ayudarlos a anclarse de esta familia de amigos, estos otros vínculos de la familia que se elige. Porque también me parece que es un poco... Hacer comunidad. Sí, ¿no? es que es muy tópico este asunto de si queremos, podemos. O sea, sí, seguramente sí, pero también podemos hacernos la vida más fácil haciendo estas alianzas con nuestra comunidad. Claro, claro. Y ahora, en el sentido de, vamos a poner ejemplos de familias diversas que puedan inspirarnos. Se nos está acabando el tiempo y siempre reflejarnos en otros, espejearnos en otro, nos ayuda a inspirarnos. Un ejemplo de una familia Pues que bien, te quiero poner un ejemplo polémico porque sé que les gusta la polémica. Tenemos a la primera presidenta mujer en México y ella pertenece a muchos tipos de familia, ¿no? Es una mujer que se divorció, que es compuesta, los tuyos, los míos, los nuestros, es abuela, no de sangre, entonces, y es una mujer que ha logrado lo que se ha propuesto al final del día y está al mando de una nación como la que es México, y digo polémica porque hay quien le aplaude y hay quien no, Sí, sí, no, eso pero no es el estamos- tema, pero como mujer y como prototipo de familia es exitosa. Me gusta. ¿Tu ejemplo? No tengo un ejemplo público, pero puedo compartirles el caso de una familia donde él se casa 3 veces, no le funciona el matrimonio, sin embargo, las 3 esposas, bueno, las 2 ex esposas y la nueva esposa se llevan bien, hacen tribu, los críos están todos juntos y él ha establecido... Y él feliz, una- ¿no? en Ya, Harem, él con ¿o las qué? 3 ya. Ah, ok, yo dije, son musulmanes y viven en Qatar. En cuotas, tú y yo, fue tuyo, lo perdiste, fue mío, lo perdí, Te ahora lo es tuyo. regalo y el Ojalá al que que vaya sigue. bien. Bueno, quien lo quiera, ahí está. Pero todas nuestras hijitas son hermanas. Está Eso lindo, hay está que ser muy súper inteligente lindo, para totalmente. sí, sí. Y en las celebraciones, ¿no? En las fiestas Sí. públicas pues, se reúnen y pueden estar juntos, nada de que con quién te toca. Ay, Nos es toca terrible. todos juntos. Les agradezco Gracias, muchísimo que Lina. hayan estado aquí. Se fue rápido. Muy rápido. De ¿Vieron? volada. Se fue rápido el Sí, programa. sí. Las dos están invitadas nuevamente. Gracias, muchas Bueno, gracias. pues se nos ha ido el tiempo, ya lo saben, ahí está el teléfono en su pantalla. Por favor, es bien, bien importante para nosotras saber qué temas les gustan, qué temas les interesan, que por supuesto aquí los vamos a abordar. Por lo pronto me despido, les mando como siempre un beso muy, 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 muy grande a todas y a todos los que nos ven. Chicas, gracias. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. No fue insulto.
Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Maussan Televisión presentó. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.